flebología y linfología, y miembro del staff del servicio o del sector de flebología y linfología del Hospital Italiano, y miembro titular de nuestro Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática. La doctora nos va a presentar un primer caso, luego se irán desarrollando diferentes casos, y posteriormente haríamos los comentarios. Así que, Roxana, tenés la palabra y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, José. Agradezco a las autoridades del colegio, al Laboratorio Craveri, a las sociedades que están participando, por la oportunidad de poder compartir estos casos clínicos, que lo que tienen de interesante es que son pacientes simples, con patologías simples, que se complican. Bueno, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿se ve correctamente? Bueno, el primer caso es de un paciente varón de 35 años que consulta por primera vez en 2015 en flebología por varices, asintomático, no refiere en el momento ningún antecedente personal ni familiar, niega medicación crónica, tiene un índice de masa corporal de 27, hace actividad física y al que se le indica medias de compresión. En 2017 vuelve a consultar por las varices, continúa asintomático, corresponde a un C2 de la clasificación CEAP, se realiza un ecodoppler que informa una hipoplasia segmentaria de las venas internas con descarga del reflujo en accesorias y colaterales. El paciente en este caso está decidido a tratar las varices. Bueno, y aquí vamos con la primera pregunta interactiva. Vamos a realizar a los asistentes. Gustavo, perfecto. ¿Qué tratamiento realizaría según clínica y ecodoppler del paciente? Pueden votar. Elegiría exéresis de colaterales bilateral, o microcirugía o flebectomía, o realizaría una ablación de esas venas, que puede ser térmica o con ecoesclerosis. Les damos unos segundos para votar. Y mostramos los resultados. Bueno, vemos que la mayoría, casi un 70%, le haría una exéresis de colaterales a este paciente. Bueno, continuamos. A ver. Perdón que no puedo avanzar la presentación. Al paciente se le explica la microcirugía o flebectomía, revisando las evoluciones anteriores de otros colegas, vemos que hay algunos antecedentes personales y familiares. Tiene hecho una hemorroidectomía hace 8 años, apendicectomía hace 15, un traumatismo de tobillo en pierna derecha por un accidente de moto que está actualmente judicializado, una consulta en 2014 por pérdida de fuerza muscular en las piernas que mejoró espontáneamente, en 2016 consultó por dolor de pecho, en guardia, donde le hicieron enzimas y electrocardiogramas con resultados normales. Se descarta una patología cardíaca y se asume como un dolor muscular. Tiene madre hipotiroidea por cáncer de tiroides, padre sano y familiares con diabetes. Niega medicación, como les dije, va al gimnasio, hace actividad física, entonces se solicita prequirúrgico. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué estudios le solicitaría a este paciente? Le solicitaría laboratorio, incluido un TP y KPTT, un electrocardiograma, o pide un prequirúrgico y lo maneja el equipo de prequirúrgico de la institución donde se va a operar. Damos unos segundos para que voten. Y vemos los resultados. Bueno, vemos que más del 80% solicita el prequirúrgico al equipo que se encarga de esa zona en la institución.
Continúo. Vemos que el laboratorio que se realiza el paciente tiene valores de glucosa, creatinina, hepatograma, hemograma normales. Y aquí yo les hago otra pregunta a la audiencia. ¿Pide de rutina estudios de trombofilia? Gustavo, ¿podemos ver? Perfecto. ¿Sí o no considera que sea necesario realizar estudios de trombofilia en un prequirúrgico habitual? No. Pueden votar, vemos los resultados. Bueno, vemos que categóricamente un 100% no considera necesario pedir estudios de trombofilia dentro del prequirúrgico. Continuamos. Vemos el coagulograma básico, tiene valores normales, tiempo de protrombina, KPTT, recuento plaquetario dentro de parámetros normales. La evaluación de riesgo quirúrgico corresponde a un ASA1. Entonces, firmamos, se explica y se firma consentimiento informado con el paciente. En el hospital desde hace varios años se hacen consentimientos según el tipo de procedimiento, donde se detallan las posibles complicaciones. El 31 de julio del 2017 se realiza el procedimiento, se hace exéresis de colaterales, bilateral en forma ambulatoria. Bueno, y vamos con otra pregunta para los asistentes, para la audiencia. ¿Qué indicaciones le entregaría al paciente? ¿Analgesia, movilización, elastocompresión? ¿O le indica reposo absoluto, analgesia y elastocompresión? Damos unos segundos para votar y vemos los resultados. Bueno, coinciden en un 100%, dar analgesia, movilización, o sea, una deambulación precoz, y elastocompresión. Las indicaciones postoperatorias que se le entregó al paciente fueron de analgesia según necesidad, elastocompresión, deambulación temprana, y un celular de contacto ante dudas o urgencias, que nosotros en el hospital habitualmente todos los cirujanos lo hacemos en forma sistemática. Y vamos con la siguiente pregunta para los asistentes. Según los antecedentes del paciente y tipo de cirugía que se realizó, ¿qué riesgo de desarrollar un evento tromboembólico considera que presenta este caso? ¿Un bajo riesgo, moderado riesgo o un alto riesgo? Pueden votar. Bueno, vemos los resultados. Perfecto, vemos que un 86% considera que tiene un bajo riesgo y un 14% considera un riesgo moderado. Continuamos con la siguiente pregunta, y es, ¿a este paciente y este tipo de procedimiento indicaría tromboprofilaxis con heparina? Les doy unos segundos para votar. Vemos los resultados. Perfecto, vemos que un 85% considera que no es necesaria la tromboprofilaxis, en relación con el 15% que sí la ve necesaria. Bueno, a este 85% les cuento que les puede llegar una carta documento por una demanda. Con respecto al seguimiento, el primer control en flebología lo hace a las 24 horas, no se observa edema, tiene presente equimosis, no refiere dolor importante en la zona quirúrgica. El quinto día de postoperatorio, consulta en guardia por dolor en la pierna derecha, anestesia en cara interna de pierna izquierda, el médico de guardia que lo evalúa escribe en la evolución que no observa asimetría ni edema, que el paciente concurre manejando a la consulta, y para él impresiona un postoperatorio habitual. El 9º día del postoperatorio realiza el control de flebología, refiere dolor, en este caso en la pierna izquierda, anestesia en cara interna de pierna izquierda, no hay edema ni asimetría, y el dolor que presenta, que refiere, es leve, no le dificulta sus actividades.
y de un ecodoppler de guardia. Y aquí hacemos la siguiente pregunta a la audiencia. ¿Le pide algún estudio? Si considera necesario pedir algún estudio, o lo controla, no solicita ningún estudio y controla y vuelve a citar al paciente. Vemos los resultados. Vemos que un 85% pediría un estudio. Bueno, y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estudio considera necesario pedirle a este paciente? ¿Considera solamente un ecodoppler venoso, un ecodoppler venoso y laboratorio, o un ecodoppler venoso y dímero D? Bueno, podemos ver los resultados. Vemos, aquí ya es, ahí es un poco más heterogénea la respuesta, pero a pesar de eso un 55% pediría ecodoppler y dímero D. Bueno, el informe del ecodoppler de guardia, aquí aclaro que por más que se pidió en forma urgente, el paciente lo realizó al día siguiente, informa ausencia de trombosis en sistema venoso profundo. En sistema superficial, informa engrosamiento y trombosis parcial de vena en zona gemelar interna a correlacionar con el antecedente quirúrgico. Dentro de la evolución postoperatoria, el 18º día de postoperatorio, consulta en guardia por edema en la pierna derecha y disnea en forma progresiva de aproximadamente una semana de evolución. Le realizan un ecodoppler que es negativo para trombosis y una angio-TC que confirma un tromboembolismo pulmonar. Se decide internación, anticoagulación, se solicita laboratorio y electrocardiograma. La angiotomografía informa un defecto del relleno de las ramas segmentarias y subsegmentarias a predominio de segmentos inferiores, y esto se interpreta como un cuadro de tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo. Se inicia la anticoagulación con enoxaparina y un switch con acenocumarol de 4 miligramos. La saturación del paciente en el momento de la internación es un 98% de aire ambiente, y no presenta signos de falla de bomba. Electrocardiograma normal, y laboratorio tiene alterada la troponina. El resto de los parámetros son normales: hemograma, recuento de plaquetas, hepatograma. Bueno, se realiza, el paciente estuvo internado, no entra en rango, por lo tanto, se decide modificar el esquema y hacer enoxaparina 80 cada 12 y dabigatran 150 miligramos, ¿perdón?, que luego será modificado, será reemplazado por apixaban. Se le solicitan estudios para trombofilia, se pide proteínas C y S, factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina y anticuerpos antifosfolipídicos. Aquí podemos observar que factor 5 de Leiden da negativo, da normal, y sí tenemos una alteración heterocigota del gen 2210 de protrombina. Bueno, en conclusión, el paciente estuvo 7 días internado, recibió el alta al 25º día del postoperatorio. Entre los estudios de trombofilia que se le pidieron, las anticardiolipinas y el factor 5 de Leiden fue negativo. Sí encontramos una mutación heterocigota de la protrombina. El paciente estuvo anticoagulado por 9 meses. Al recibir el alta por hematología, tuvo indicación de aspirineta en forma diaria y tromboprofilaxis ante situaciones de riesgo. Realizaron ecocardiograma, angio-TC y ecodoppler de miembros inferiores con resultados normales sin secuelas. Bueno, y aquí tenemos algunos antecedentes olvidados que no están, o sea, no los refirió ni en el momento de la consulta ni en el prequirúrgico, y entre ellos es que el paciente toma un complemento porque realiza actividad física en el gimnasio. Lo evaluaron y descartaron que tuviera algún componente trombogénico, pero es algo que podría haber sido importante para tener en cuenta. Y además se encontraba haciendo un tratamiento de fertilidad.
esto surge de una evolución posterior a la internación, donde urología le solicita un espermograma y le solicitan suspender durante 48 horas el anticoagulante. Bueno, y con respecto a la situación compleja, que es la demanda judicial que inicia este paciente, hubo una mediación en el año 2018, donde tanto el hospital como el seguro de mala praxis, la compañía de seguros, rechazaron, no aceptaron la mediación, por lo tanto, en una segunda instancia, realizó una demanda civil por daños y perjuicios, que llegó en este año 2020, y donde él refiere, yo copié algunos ítems de la demanda, algunos están transcriptos como lo expresa el paciente, donde dice que se omitió la administración de anticoagulante como es de rutina en cualquier paciente. No se indicó tromboprofilaxis según el tipo de cirugía y hallazgos. No se siguieron los protocolos de heparinización ante una cirugía de láser. Aquí tengo que comentar que realiza un estudio, realiza un peritaje a través de una médica legista, que no es de la especialidad, donde ella describe que en las cirugías con láser se debe hacer heparina en forma sistemática. Como les dije, al paciente se le realizó una exéresis, y incluso es lo que consta en el protocolo quirúrgico. El paciente también refiere que debió padecer una internación y tratamiento por 9 meses, que se ha despertado un gen que le predispone a trombosis, y se ha diagnosticado trombofilia con un miedo latente de por vida y a tener una nueva trombosis, por lo tanto lo llevaría a una anticoagulación de por vida. Es una nueva patología en su vida y requiere quizás la necesidad de profilaxis ante situaciones de riesgo. Abandonó el tratamiento de fertilidad, refiere que le contraindicaron mientras estuviera anticoagulado el tratamiento de fertilidad. Eso no consta en la historia clínica, y lo que le generó el divorcio, también una baja autoestima por falta de ejercicios y cambios en la imagen corporal. Por lo tanto, demanda por daños morales, psíquicos y físicos, y reclama una indemnización por incapacidad física, moral y psicológica. Bueno, yo realizo algunas reflexiones, y con este caso, cada vez que lo leo, soy más autocrítica, me hago más críticas, y hago reflexiones. Haber registrado en la historia clínica el valor del score de Caprini habría ayudado. Haber registrado que, por ejemplo, por antecedentes y bajo riesgo tromboembólico, no le indiqué la tromboprofilaxis. Haber pedido ecodoppler venoso y dímero D, ¿me habría dado un dato positivo, considerando que es un postoperatorio? Y aquí quisiera escuchar la opinión, el comentario de la doctora Aimé, que es especialista en el tema. Les muestro, para hacer diagnóstico de trombosis venosa profunda se realiza inicialmente un pretest, que es el modelo o el índice de Wells, donde a las diferentes características se les asigna una puntuación, y esto nos va a dar una probabilidad alta, intermedia o baja de desarrollar una trombosis venosa profunda. Según el puntaje del índice de Wells, se sigue el siguiente algoritmo. Con un puntaje menor a 1, consideramos que es poco probable tener una trombosis venosa profunda, por lo tanto correspondería hacer un análisis de dímero D, esto es un nivel de evidencia grado 2B. Si el punto de corte es menor, o sea, el resultado es menor al punto de corte, excluye la TBP. Esto es un grado 1B de evidencia. En el caso de que el punto de corte o sea, que el valor obtenido sea mayor al punto de corte, ahí se indica un ecodoppler, que en el caso que fuera negativo, excluye la TBP, y si es positivo, se inicia la anticoagulación. Bueno, lo que a mí me genera algunas dudas, es que existen condiciones de elevación del dímero D, condiciones sin presencia de evento tromboembólico, y entre ellas está la cirugía reciente,
considerando que este es un paciente que está cursando un postoperatorio. Por eso quería conocer la opinión de la doctora Aimee. Bueno, les muestro el score de Caprini, donde a cada característica se le asigna un puntaje, y en base al puntaje obtenido se obtiene el riesgo que tiene el paciente de desarrollar un evento tromboembólico. Quiero remarcar que el score de Caprini está validado en pacientes quirúrgicos, pero no en cirugía flebológica. Bueno, y con todo esto hay algunos artículos sobre medicina legal, y realizo algunas reflexiones. Los temas sobre aspectos médico-legales no suscitan tanto interés como los de tipo técnicos o los de avances terapéuticos. Y eso lo podemos ver en los congresos, donde los temas médico-legales quizás se desarrollan en horarios donde hay poca concurrencia, o en salas quizás de menor capacidad. La simple práctica de la medicina nos expone ante el riesgo de ser demandados. La especialidad médico-quirúrgica nos hace ser especialmente vulnerables. Es una equivocación y supone una falsa percepción de ser un buen cirujano o ser un cirujano experimentado, que nos exime de este tipo de riesgos. Es importante no solo hacer bien las cosas, sino reflexionar sobre las actividades que realizamos de forma automática. La calidad de la información que debemos transmitir y la necesidad de su registro son fundamentales y pueden suponer el sobreseimiento o absolución en una demanda judicial. Y aquí es donde yo hago mucha autocrítica por no haber escrito un poquito más. Otra reflexión es que con tratamientos muy frecuentes y cirugías no complejas requieren atención. Además, es frecuente que actualmente no se realicen de forma sistemática consentimientos informados ante tratamientos médicos estéticos realizados en la consulta. Por ejemplo, los tratamientos de telangiectasias en consultorio. Es muy importante no solamente explicarle al paciente sobre el tratamiento, los beneficios, los riesgos y las complicaciones, sino que el paciente firme con nosotros el consentimiento informado. Bueno, eso es todo, muchas gracias por su atención, y estoy atenta a los comentarios. Luis, dejo de compartir pantalla. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy completo la presentación del caso, felicitaciones. Un caso triste, la verdad, porque nadie va a pensar que una cirugía como esta pudiera tener semejante complicación y tan disgusto. Primero que nada, darles las gracias a todos por estar hoy con nosotros. Voy a presentar al doctor Federico Mata, que es cirujano, flebolinfólogo, fue fellow del servicio de cirugía de flebolinfología del Hospital Italiano. Él es de San Juan y también nos va a presentar un segundo caso clínico. Federico, un gusto que estés con nosotros y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación a todas las autoridades del colegio, a todas las autoridades presentes de todas las sociedades y especialmente al staff del Hospital Italiano, a quien tengo un gran afecto y cariño. En este caso vengo a presentar un caso clínico bastante emblemático y complejo, difícil, y la verdad que va a dar un poco para hablar la situación. Bien. El motivo de consulta fue en el año 2014. Fue una paciente femenina, no lo puse ahí, de 29 años de edad, que consulta por varices en miembros inferiores, con síntomas de pesadez y calambres. Ella tenía como antecedentes fisiológicos ser enfermera, con una bipedestación prolongada, y era nulípara. Como antecedentes hereditarios, ya tenía varices en su familia. Me refirió a antecedentes de úlceras y trombosis, pero no familiares de primera línea. Como antecedentes patológicos, tenía una obesidad, tenía un sedentarismo, falta de actividad física, era diabética tipo 2 y estaba en tratamiento con insulina.
los tratamientos previos, flebológicos previos que había realizado, habían sido un par de sesiones de escleroterapias, unos años previos anteriormente. Y en el examen físico, evaluamos su miembro inferior izquierdo, donde identifico varices en la zona posterior, cara medial y también anterior. Bien, o sea, un C2S, porque es sintomático. Ahora bien, hacemos una pregunta interactiva en este momento. Bien, con estos antecedentes del paciente, con este examen físico, ¿qué indicaría usted en la primera consulta? Un ecodoppler color, realizar actividad física a la paciente, que baje de peso, que utilice elastocompresión, flebotónicos para sus síntomas, otras alternativas o todas juntas. ¿Ya pueden votar? Bien. Bueno, vemos que indicaríamos todas las indicaciones presentadas. Muy bien. Las indicaciones en la primera consulta fue un ecodoppler venoso del miembro inferior izquierdo, actividad física aeróbica en forma regular para bajar de peso, que justamente bajara de peso, medias de compresión de 15-20 milímetros de mercurio, 3/4, y flebotónicos como diosmineaspirina, 1 gramo al día para disminuir sus síntomas. Realizamos el ecodoppler venoso. Acá vemos el mapeo. En el mapeo dibujo, identifico una vena accesoria anterior de 3.8 milímetros, incompetente, muy característico, una tributaria dilatada, tortuosa, anterolateral, que conecta con safena parva, de 9 y 6 milímetros de dilatación, y unos ramos mediales que contactan con safena y cara anterior con telangiectasias. Algo similar lo que habíamos visto en la clínica. ¿Bien? Bueno, ahora viene la segunda pregunta interactiva. ¿Qué tratamiento elegiría para hacer en esta paciente, en estas varices? Radiofrecuencia, láser, FOAM, microcirugía, stripping u otros tratamientos tipo NT. Se pueden elegir varios también. Bien. Espuma en la mayoría, el 36%, seguido por una microcirugía. Perfecto. Hay una nueva pregunta. Es que si elige más de una opción, los tratamientos los realiza en un solo tiempo o en 2 tiempos o varios tiempos. Vamos a ver la respuesta. Bien, la mayoría los realiza en 2 tiempos. Perfecto. Muy bien. En ese momento, en el 2014, el tratamiento mío propuesto fue FOAM con polidocanol al 1% en vena accesoria anterior, FOAM de polidocanol al 3% en vena safena parva, aplicando aproximadamente 10 mililitros en total, más microcirugía en tributarias, todo en un solo tiempo, y una movilización precoz posterior al tratamiento. Esto fue una cirugía con anestesia general, con una mascarilla, donde tratamos de, después de 2 horas, darle el alta y que comience con una movilización precoz, junto con una elastocompresión por 1 semana. Bien. El control de la primera semana, la paciente me refiere de dolor en la zona quirúrgica, de la microcirugía, me refiere a una cierta agitación o como que salía a comprar y se cansaba un poquito. La noté algo taquipneica, taquicárdica.
y por control ecográfico un EFIT grado 2 a nivel de la vena accesoria sobre la vena femoral, pero era, digamos, entre un EFIT 1-2 muy leve. Estas características con este control a la semana. Vamos a avanzar con la primera pregunta interactiva. Pensando en un TEP, ¿qué conducta diagnóstica tomaría? Debido un poco a los síntomas de disnea, taquipnea, taquicardia, lo primero que pensé es que la paciente tenía un TEP. Entonces, decidí realizar un estudio. Vamos a ver el resultado que hubiesen pedido en este caso. Una angio-TC pulmonar, un 73% de la elección. Muy bien. Ahora, avanzamos con la segunda pregunta interactiva. Comenzaría con heparina de bajo peso molecular hasta esperar el estudio, o lo pediría de urgencia y según el resultado haría la anticoagulación. Bien, comenzaría con heparina de bajo peso hasta esperar el estudio. Perfecto. Bien, en el control apenas identifiqué su sintomatología y tuve la sospecha del TEP. Solicité una angio-TC de urgencia lo antes posible, sin perder tiempo. La paciente demoró en el día en realizar, o sea, no fue tan urgente, se demoró un poco hasta la tarde, y al final, digamos en la noche, me informan que es negativo para TEP, la angio-TC. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta interactiva. Esta es la siguiente pregunta. No sé si se puede avanzar a la siguiente pregunta. Bien, la paciente llega con síntomas, sospecha de TEP, hacemos la angio-TC me informa negativo para el TEP. ¿Qué decide realizar con estos estudios? O sea, con este informe de ser negativo. Hace una internación y observación de la paciente, hace una internación y anticoagulación, un control ambulatorio expectante o anticoagulantes ambulatorios. Bien. Ya pueden votar. Internación y anticoagulación. Perfecto. En el 44% de los pacientes. Bien. Como el estudio se demoró, en un momento la paciente no lo quiso hacer, hablé con ella, con el padre, que por favor necesitaba que lo hiciera, que se realizara el estudio. Al final, por una cuestión económica, fue difícil, lo logra hacer, da negativo, hablo nuevamente en la noche con ella, y me refiere que no tiene disnea, que no está agitada, y que no se siente cansada, y que se siente mejor. Tal vez suena como una gran falencia. En ese momento, también por ahí los pacientes obesos, en su deambulación, cuando se cambian en el control, al sacarse las vendas, al desvestirse, por ahí son pacientes que están agitados. Entonces, por ahí uno confunde esa agitación del paciente obeso. Entonces, empecé a pensar cosas así donde tal vez no encuadraba, que no era disnea, y a lo mejor era cansancio mismo de la obesidad, de su movilidad, y me refería a que no sentía más disnea, que se sentía bien, y que estaba sintomática. Entonces, con un estudio negativo, una sospecha clínica que después me da un poco de baja
los síntomas con una angio-TC negativa, entonces digo, bueno, decidí por optar un control semanal y signos de alarma. La veo en la segunda semana, o sea, la semana siguiente. La paciente no tenía el EFIT, no estaba taquicárdica, se sentía bien, no me refería disnea, todo normal. Entonces dijimos, bueno, esto pasó, fue un evento, una equivocación, o sea, una falsa sospecha de TEP, perfecto. La paciente fallece con muerte súbita al tercer día del último control, aproximadamente entre el 10º y el 14 día. Lamentablemente, muerte súbita. ¿Bien? Hablo con el padre a las 24 horas, en una situación bastante desagradable, pero no desagradable, digamos, desagradable por el hecho de la muerte, y la verdad que lamentable, y la verdad que uno tiene sensaciones tan horribles y tan feas que la verdad que no sabe qué hacer, ni cómo comportarse, ni qué hacer en esta situación. La repercusión fue que la familia no decide realizar la autopsia, no querían realizarlo, y no tuve manifestaciones legales en contra, y un poco al contrario, que me asombró, la familia me felicitó y me agradeció por estar un poco encima de ellos y detrás, y ante toda esta cuestión estar siempre presente, que la verdad que yo tenía más ganas de llorar que el padre, pero bueno, es una situación bastante desagradable. La autocrítica, porque sé que esto da para criticar fuerte, y bueno, prefiero empezar por mí mismo, y esto lo pensé todos los días, desde ese día hasta el día de hoy. Esto es como, bueno, el diario del lunes. El paciente tenía riesgos elevados para tromboembolismo venoso, y hubo una falta de tromboprofilaxis, que sí tendría que haber utilizado. El paciente, otra gran crítica que me hago es que el paciente tenía síntomas con un score de alta probabilidad de TEP, y un estudio dudoso. Lo digo dudoso porque era complicado. Hablé con la médica, me dijo que estuvo complicado el estudio, que lo vieron al principio, que lo vieron después, o sea, varias características pero al final me dice, no, al final no vemos nada, está todo perfecto. Entonces, bueno, medio que ahí ya me quedé tranquilo, y no comencé con anticoagulación, que es lo que se debería tal vez haber hecho, comenzar anticoagulación, repetir el estudio posteriormente, y tal vez por cuestiones económicas, que es lo que sucedía en este caso, si no se lo puede repetir al estudio, o el paciente no tiene para comprar los anticoagulantes, que es una situación que sucede muy a menudo, es internarlo, pasarle un poco el paso a la institución, comenzar con los anticoagulantes y después decidir, y si estudios previos salen negativos, bueno, darle el alta y que siga bien. Esa es mi autocrítica. También vemos en la literatura algunos casos reportados similares. Hay otros casos anteriores, pero un poco dudoso el tema diagnóstico. Los más comunes se dan en estos 2 años. El primero que encontré fue de McMaster en el año 73, con un tromboembolismo de pulmón fatal, posterior al tratamiento esclerosante de varices. En este caso que el médico presenta, era una mujer de 36 años, con 10 años de síntomas de miembros inferiores, multípara, con sobrepeso. Había aplicado tetraetilsulfato de sodio al 3%, en 5 zonas de aplicación de varices no tronculares. La paciente comienza con un dolor gemelar 2 días posteriores al tratamiento, y después, bueno, va a la guardia, le hacen control, le dan el alta, el paciente mejora, y tiene una muerte súbita a los 10 días. Otro caso, y muy similar en el esquema anatómico de lo que tuve, presentado por un autor holandés, que también un tromboembolismo de pulmón fatal,
con FOAM más microcirugía. En este caso, el paciente, una paciente mujer con 52 años de edad, con varices, edemas, calambres, multípara. Ella estaba tomando anticonceptivos por una metrorragia y propanolol por migraña, con una incompetencia de su vena accesoria anterior, similar al caso nuestro, y tributarias. Aplica un FOAM al 3%, 5 mililitros, con técnica de Tesari en la vena accesoria, y microcirugía con anestesia local. Coloca las vendas de compresión y a los 30 minutos observación y alta. A las 48 horas hace una remoción de vendaje del paciente por medias, comienza con una descompensación aguda y óbito. La autopsia muestra una embolia de arteria pulmonar izquierda. Bien, como discusión de estos casos y de toda la patología y la complicación tromboembólica, tenemos que decir que el tromboembolismo venoso en los tratamientos ambulatorios flebológicos, llámese intervenciones quirúrgicas ambulatorias o el FOAM incluido, es del 2.4 al 4.7%. ¿Bien? Se habla de que un TEP cada 1000 sesiones de esclerosis se puede hacer presente, que se habla que el 50% de las TBP no son diagnosticadas y que la embolización en esas TBP ocurre casi en el 50% y de las cuales el 70% no están diagnosticadas. Tiene una mortalidad del TEP de 35% sin tratamiento y cuando comenzamos el tratamiento anticoagulante baja al 5%. Por eso es fundamental la detección sintomática, que fue un poco lo que detectamos en ese momento, la disnea, la taquipnea, inmediatamente y ante la sospecha y ante la duda, y si la clínica es más fuerte, comenzar sin dudar la anticoagulación, porque disminuimos la mortalidad. Causas de trombosis, tromboembolia, bueno, hay un sinnúmero de causas hereditarias, causas que alteran la coagulabilidad, como el embarazo, la malignidad, anticonceptivos orales, enfermedades infecciosas, estasis, como la obesidad. Bien, hay un montón de causas que pueden llegar a generar esto, y lo más importante es identificarlas y saber que pueden aumentar el riesgo. La estasis, en general, asociada a hipercoagulabilidad, son, digamos, más que el daño endotelial, son cruciales para el tromboembolismo venoso. Igual que el índice de masa corporal mayor a 30, es un riesgo importante, que es un poco lo que nos sucedió a nosotros, o pacientes que tienen un índice de masa corporal de 25, pero asociado a anticonceptivos, tienen una sinergia importante hacia trombosis. Esto también tenemos que tener en cuenta que todos los síndromes postrombóticos en la población en general va de una persona cada 2.500 a 5.000 personas, y que si un paciente tuvo una trombosis en un posoperatorio, tiene un riesgo de tener una nueva trombosis de un 26 al 68%. Y si tuvo trombosis y TEP, tiene una incidencia cercana a retrombosis al 100%. Entonces, avanzando un poco en la técnica del FOAM y cierta discusión para disminuir las probabilidades de generar trombosis con la técnica, es identificar el vaso a tratar, es identificar el diámetro, la distancia, la conexión con el sistema venoso profundo, regular el volumen aplicado, ¿bien? No aplicar todo el volumen junto, sino que ir regulando por distintos volúmenes, y se ha visto que el polidocanol al 3% no es más trombogénico que el polidocanol al 1%. También ciertas maniobras, como la maniobra de elevar la pierna, parece más efectiva que la compresión de la ingle, pero lo más seguro termina siendo el evitar el paso de espuma al sistema venoso profundo lo más que se pueda. Las recomendaciones en la prevención del tromboembolismo venoso: primero, identificar el tipo de paciente con sus antecedentes, todas las causas que generan tromboembolismo. Utilizar el score de Caprini, si bien no es algo súper específico, pero sí ayuda.
utilizar la tromboprofilaxis correcta, ya sea heparina de bajo peso, compresión neumática intermitente o elastocompresión, realizar procedimientos en varios tiempos que, digamos, después de este evento, empezamos a tomar todos estos recaudos y la verdad que, por suerte, no es que no existan las complicaciones y no es que no hayan complicaciones, pero se reducen y lo importante son las complicaciones graves. Otra recomendación es la elastocompresión y la deambulación precoz, evitar las internaciones prolongadas, o sea que como el estasis y la hipercoagulabilidad afecta a esto, o incentiva el hecho de estar en un reposo prolongado, y reducir el volumen de foam, o sea, de espuma, evitando en la mayor medida el sistema venoso profundo, que por ahí es muy difícil, pero es lo que hay que tratar de evitar. Recién Roxana muestra el score de Caprini. Yo lo que quería mostrarle después de este evento fue como que a rajatabla empecé a utilizarlo, sí me sirve, y pasé antes de no hacer tromboprofilaxis, a hacer tromboprofilaxis yo diría que, no sé, más del 80%, porque, o sea, en gran cantidad de pacientes, porque la mayoría de gente que tratamos o operamos tiene 40, 60 años, es una cirugía menor, y tiene varices, o sea, ya de ahí tiene tres puntos, además se agrega alguna obesidad o anticonceptivos orales, ya tiene 5 puntos, y vemos pacientes de 3 o 4 puntos, ya tiene un riesgo elevado. El riesgo elevado lleva compresión neumática intermitente, o heparina no fraccionada, o heparina de bajo peso molecular. El 80, el 90% de los pacientes que operamos tienen mínimo 3 puntos. Entonces, la mayoría entra en ese score y utiliza la heparina. Como conclusión, a todas estas eventualidades tromboembólicas, tenemos que los procedimientos flebológicos ambulatorios y el FOAM en los últimos años han ido aumentando, van a seguir aumentando, porque el FOAM es muy práctico, es muy eficaz, es bastante eficaz y es muy barato, entonces se repite con cierta frecuencia y va aumentando su uso. Eso hace que aumenten las complicaciones, según las estadísticas, que dijimos que iba aproximadamente del 2 al 4%, o sea que pueden aumentar las complicaciones, y no es que no hay complicaciones haciendo buenas técnicas o buena tromboprofilaxis. Sí existe la trombosis, sí existe el tromboembolismo. Lo que se trata de hacer es de disminuir, primero, la necesidad de identificar los riesgos potenciales del tromboembolismo, saber utilizar correctamente la tromboprofilaxis, y en caso de tener una complicación enfrente, diagnosticarla a tiempo y comenzar el tratamiento lo antes posible para disminuir efectos adversos graves y la mortalidad. Principalmente, disminuir la mortalidad. La verdad que ese es un poco mi concepto y esta charla, y espero que se haya entendido un poco el lema de esta charla. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Federico y gracias Roxana, a ambos por la presentación de 2 casos muy difíciles, la verdad que muy completa, los felicito a ambos por los casos presentados. Ahora voy a presentar a los comentadores, en primer lugar a la doctora Aimé. Ella es magíster en trombosis, especialista en flebología y linfología, encargada de la Secretaría del Fórum Venoso de AFLIPA y es auditora médica. Doctora Aimé, le doy la palabra para sus comentarios. Bueno, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática por la invitación y por el reconocimiento, en especial al doctor José Ovelar, que fue quien me contactó para este interesantísimo webinar. Realmente creo que es fundamental escuchar estos casos, no solamente a veces las clases, las charlas, porque de esto aprendemos absolutamente todos. Cuando yo hice el magíster, en uno de los seminarios que me tocó dar, hice la comparación, que creo que es válida en este caso, con lo que son los accidentes en avión, que realmente se tiene que verificar
todos los sistemas, es decir, lo concerniente a la aeronave, todos los sistemas, el eléctrico, el tren de aterrizaje, ¿no es cierto?, toda la parte técnica. En este caso, por supuesto, nosotros sería la parte quirúrgica. Pero el problema es que no tenemos el chequeo debido de la parte humana. Y en el caso nuestro, por eso los accidentes generalmente son de factor humano, y en este caso pasa lo mismo. El factor humano estaría acá en la historia clínica del paciente. Yo insisto muchísimo en eso, porque a veces por falta de tiempo, cantidad de pacientes, en fin, por todos los factores que todos conocemos, hay cosas que no preguntamos, hay cosas que damos por sentadas. El paciente es nuestro, entonces el resto, como recién decían, en el primer caso que se decidió que se hiciera el prequirúrgico por parte de la institución, mis pacientes, todos los prequirúrgicos los pido yo, los analizo yo. Si tengo alguna duda, consulto por supuesto a la institución, al sector que corresponde, pero es mi paciente. Entonces me hago cargo de todo y chequeo absolutamente todo, sumamente obsesiva, porque después pasa lo que pasa y no sé quién nos va a dar una mano. Ese es el problema, porque estamos nosotros y el paciente. Entonces, primero, bregar por lo que es la integridad del paciente, la salud del paciente, y luego también por nosotros mismos. Porque si no tomamos todos los recaudos y averiguamos absolutamente todo, ahí vienen los problemas y repito, no sé quién nos va a dar una mano. En el primer caso, como decía la doctora Cazzini, que por lo que veo hizo una excelente historia clínica, varios puntos, ¿no es cierto?, puso la doctora de relevancia. Hay un punto en que no me quedó claro, que dice la doctora que tuvo un episodio el paciente, que es un paciente joven, 35 años, varón, deportista, es decir, era una joyita, realmente era una joyita que todos quisiéramos operar, y que tenía una hipoplasia de safenas, pero tuvo un episodio de disminución de fuerza de miembros inferiores. ¿A qué se debió? ¿Fue estudiado ese episodio? ¿Pudo haber sido una enfermedad viral pasajera? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Esa disminución de fuerza sabemos también que puede ser a trastornos anatómicos o a una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes tienen mucha relación con la trombosis. Entonces, pregunto yo a la doctora Cazzini si se le hizo algún estudio, si tienen una referencia con respecto a eso, si dio normal, si se indagó. Y a su vez, tienen también asociación con algunas trombofilias. Entonces, de ahí viene mi pregunta. Lo segundo es que se estudió el paciente, o sea, a las 24 horas se controló al paciente. Correcto. No me quedó claro si se le hizo un ecodoppler, si el ecodoppler estaba normal. Y al quinto día aparece en la guardia con dolor en el miembro inferior derecho. El médico de guardia refiere que no hay asimetría, no hay edema, ¿no es cierto? Pero el solo hecho de tener dolor realmente y con un post quirúrgico, yo hubiera pedido un dímero D. El dímero D, también en respuesta a lo que me preguntaba la doctora, sabemos muy bien que el dímero D da positivo en una infinidad de situaciones. Pero ¿para qué el pedido del dímero D? Justamente por el valor predictivo negativo. Y sobre todo con el método ELISA, que es el que corresponde. Si me da un dímero D negativo, entonces puedo respirar. ¿Por qué? Porque no se ha formado trombina, y si se formó, nuestro sistema fibrinolítico se encargó de disuadirlo, ¿no es cierto?, de que no haya trombina. Sabemos que la trombosis empieza en las válvulas y luego prosigue el proceso trombótico. Entonces, con un dímero D positivo, podemos decir que, bueno, el paciente puede tener una trombosis o las otras cosas, los otros diagnósticos que presentó la doctora. Pero si es negativo, entonces podemos estar tranquilos. Eso es un punto a favor si se hubiera pedido en su momento, dando negativo. Porque, como dijo bien el doctor, ¿no es cierto?, en el segundo caso, con el diario del lunes somos todos Gardel. Pero tenemos que adelantarnos a eso, porque a cualquiera le puede pasar. Entonces pensemos absolutamente en todo, en una historia clínica completa, correcta. Otro de los puntos que no entendí, ¿por qué se le dio la asociación de enoxaparina y el dabigatran? Realmente no lo entendí.
Si bien es un paciente joven de 35 años, obviamente tenemos que hacer hincapié en que los estudios previos, la doctora presentó el laboratorio y por supuesto estaba, ¿no es cierto?, el APTT, ¿no es cierto?, el tiempo de protrombina, las plaquetas, y hay cosas que no pedimos, como es por ejemplo un fibrinógeno. Yo no digo pedir un factor de Fox-Vinebram, ¿no es cierto?, porque no tiene sentido. No digo hacer una profilaxis a todos, no, pero sí hay que ir puntuando con el score que quieran y si no tienen el score, no quieren hacer el score, la clínica del paciente y sus antecedentes son soberanos. Entonces, eso va para el segundo caso que ahora lo voy a tratar. Entonces, en el caso de la doctora, un prequirúrgico que creo que fue muy completo, yo le agregaría el fibrinógeno. Dice la doctora también que el paciente tenía un estudio por infertilidad, habría que ver qué estuvo tomando, por eso hay que indagar muy bien al paciente. Generalmente, a veces no dicen cosas porque la dan por asumidas. Por ejemplo, una pavada es un paciente que uno le pregunta si es hipertenso y le dice que no, y cuando le pregunta las drogas que toma, le dice que está tomando un antihipertensivo. Entonces, para el paciente no tiene presión alta, porque está corregida por su antihipertensivo. Acá pasa lo mismo. Así que indagar qué tipo de actividad física hace el paciente, si cambió su rutina, si está tomando un complemento de qué, está tomando anabólicos, no está tomando anabólicos. Y vamos sumando en el score, vamos sumando los puntos. Como bien dijo el doctor, vamos sumando puntos. Con lo cual, no digo hacer profilaxis a todos, no tiene lógica. Pero si hacemos una buena historia clínica, vamos a evitar los problemas y al paciente justo le vamos a dar lo que corresponde, si corresponde, en profilaxis. Con respecto al primer caso, realmente hacer hincapié en eso, en el dímero D, que realmente creo que no lo pidieron en el momento que debía pedirse. Averiguar en la historia clínica del paciente si toma anabólicos, no toma anabólicos, no es cierto, hormonas. En fin, esos son puntos fundamentales. El paciente puede ser muy joven, pero igual que las mujeres, cuando toman anticonceptivos orales, ya es un factor de riesgo. Eso con respecto al primer caso. Con respecto al segundo caso, el doctor hizo muy bien su autocrítica, que lamentablemente tuvo esta desgracia, pero, repito, a cualquiera le puede pasar y tenemos que tomar todas las precauciones para evitar los problemas legales, por supuesto, y en primera instancia por la salud de nuestro paciente. Con respecto al segundo caso, el doctor hizo muy bien su autocrítica, porque una paciente que si bien era joven, tenía una enfermedad, ¿no es cierto?, que es una obesidad no tratada, o sea, realmente ya es un factor de riesgo. Tenía una actividad que también predisponía a acentuar su enfermedad venosa. El prequirúrgico, no sé qué es lo que hicieron, porque no escuché realmente si se le pidió y qué prequirúrgico se le pidió, y si dio normal. Eso no lo escuché. Si hacemos una buena historia clínica, verificar si es necesario pedir un hepatograma. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, la función de nuestro hígado y que ahí tiene mucha relación con nuestro sistema fibrinolístico, proteína C, proteína S. Si tenemos una alteración, entonces va a haber problemas con los factores de la coagulación y con el sistema fibrinolítico. Entonces, por eso insisto en la historia clínica. Tenía varios factores de riesgo, entonces, obviamente, en esta paciente había que haber hecho la profilaxis. Eso desde ya. Cuando tiene el control que está diciendo el doctor que tuvo un episodio de disnea, la clínica, repito, es soberana. Y decía mi maestro, el hematólogo doctor Raúl Altman, una heparina bien dada no hace mal a nadie. Y podemos evitar un drama. Entonces sí se tendría que haber heparinizado a esta paciente hasta obtener los resultados, no esperar el resultado. Yo he tenido varios casos, ¿no es cierto?, en que procedí de esa manera y primer estudio también negativo, segundo estudio súper positivo.
y sin embargo el paciente, gracias a Dios, está muy contento, tiene una trombofilia. Entonces, de ahí a la buena historia clínica que hay que hacer, perder tiempo en eso e indagar varias cosas. Creo que no me queda nada. El paciente presentaba, perdón, un EFIT 2, 1, 2, según nos dice en el segundo caso el doctor. Pero con este antecedente de EFIT y una taquipnea, una disnea, yo no espero el estudio y realmente el anticoagulo. Por las comorbilidades que tiene la paciente. Es decir, tiene todo para protrombosis. Diabetes, obesidad, la profesión que no ayuda, es decir, todo, se llevó todos los porotos. Así que no sé si tienen alguna pregunta, pero creo que resumidamente para mí hay que hacer e indagar muchísimo al paciente, muchísimo. No nos olvidemos las enfermedades autoinmunes, no nos olvidemos en las mujeres los anticonceptivos, no nos olvidemos en los hombres que también presentan infertilidad, a ver qué drogas les están dando, no nos olvidemos el tabaquismo, no nos olvidemos el alcoholismo, en fin, hay un montón de cosas, un síndrome nefrótico, preguntarle al paciente realmente, la orina es normal, no tiene proteínas, no tiene hematuria, lo vemos, ¿qué pedimos? O sea, chequeemos absolutamente todo, porque el problema está en que nuestra cirugía no es una cirugía de urgencia, de vida o muerte. Entonces, estudiemos bien al paciente y después, ya chequeado todo, podemos operar tranquilos. La parte técnica es una cosa, pero el preliminar, si hicimos todo como corresponde, eso va a ayudar muchísimo al paciente y nos va a ayudar a nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, a su disposición. Muchísimas gracias, doctora Aimé. Si quieren, en un momentito, ahora terminamos con el tema de los comentaristas y pasamos a hacer alguna pregunta. Quería presentar ahora al siguiente comentador, que es el doctor Comberg. Él es médico flebólogo y especialista en medicina legal, perito de parte del primer caso, hará algunos comentarios y mencionará tips médico-legales. Muchas gracias, doctor Comberg, le cedo la palabra. Buenas noches a todos, gracias por invitarme, gracias al Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, amigos como José Ovelar, Luis Parrota, Hernán y obviamente la amabilidad de la doctora Rosana Caccini, que lo que voy a hacer, si a ustedes les parece, me voy a alejar un poquito de mi formación quirúrgica, vascular, flebolinfológica, y del año 91 yo actúo como en el marco de perito en lo civil, en lo penal y en lo laboral. Soy perito médico laboral recibido en la Asociación Médica Argentina y en el momento actual asesoro a una RT. Ustedes saben, amigos, colegas, que la realidad es que el 1%, el 0,1 o el 2% de esto es el 100% para el paciente y es el 100% también para nosotros. Porque la realidad es que cuando vienen estos temas, a mí me enloquecen, me agradan, de hecho doy clases de esto, pero la realidad es que siempre, como dijo la doctora, nos queda el sábado 1 horita, 30 minutos, tal vez, en un entretiempo lo vemos en un congreso, y si queda un rato, lo ponemos estos temarios, y la realidad es que no es así. Entonces, voy a analizar los dos casos como perito médico. En primer lugar, la práctica se realiza en la provincia de Buenos Aires, y la otra, si no mal entendí, en una provincia que creo que fue San Juan. Entonces, lo que primero ustedes tienen que entender, que el sistema de salud, si bien tenemos un sistema nacional, es un sistema donde cada provincia maneja una matriculación. Entonces, lo que primero tenemos que preguntarnos, y esto lo veo cotidianamente porque además manejo una obra social como auditor médico, y es, ¿tengo la matrícula? ¿Estoy habilitado realmente para trabajar en este lugar? Primer punto fundamental. O sea que, si yo, por ejemplo, tomemos el primer caso de la doctora Caccini,
que con todo respeto me permite ella comentarlo, y la vamos a llevar por buen puerto, si me permite, como perito de parte. La realidad es que, para que ustedes entiendan, el Hospital Posadas, que queda en provincia de Buenos Aires, es un hospital nacional. Yo con la matrícula nacional, yo puedo ir a operar al Hospital Posadas. Ahora, yo tengo que ir a operar a San Justo, Merlo, Luján o a Chascomús. ¿Tengo la matrícula provincial para ir a operar allá o no? Entonces, ojo cómo nos movemos. El segundo tema siempre queda para lo último, porque no tenemos tiempo, lo dijo perfectamente la doctora Aimé en la historia clínica, pero tampoco tenemos tiempo para el consentimiento informado. Les cuento que el consentimiento informado fue cambiado por ley en el 2009, exactamente en julio del 2009, que es la ley 26.529. Y la ley 26.529, queridos colegas y amigos, hablan de los derechos del paciente en su relación con los profesionales de salud. Repito, el derecho que tiene el paciente y también el paciente con los profesionales de salud. Y ahí entramos todos, los médicos, los enfermeros, los odontólogos, los kinesiólogos y demás. No le quiero recitar todo lo que es un consentimiento informado, pero en todas las prácticas que hacemos, y el doctor Federico lo ha nombrado, o la doctora Cassini también, hacemos de pronto un consentimiento informado frente a una escleroterapia, le pregunto. Y la realidad es que tendríamos que hacerlo. Y dentro de esos puntos hay un punto de confidencialidad entre las partes. En segundo, una autonomía de la voluntad, vale decir, yo no, como le digo a mis pacientes, yo a usted no lo agarré de los pelos para que venga y se opere o se haga un tratamiento de telangiectasias. Estamos conversando en un ida y vuelta. Y en el artículo 11, que seguramente el 90% de los colegas que me están escuchando jamás lo leyó, se los leo, dice: ningún profesional interviniente que haya obrado con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivados del cumplimiento de la misma. Es decir, que si yo hago los pasos, y un poco lo decía la doctora Aimé, paso a paso, y voy cumpliendo las cosas, tengo que estar tranquilo. Y por sobre todas las cosas, en el primer caso, en la historia clínica, el Hospital Italiano, que me consta y lo conozco bien, en el sistema informático de historia clínica, tiene una historia clínica electrónica, un sistema único en Argentina, el sistema SNOMED, que utiliza, digamos, un software muy sofisticado, y por eso podemos averiguar muchas cosas del paciente. Y por otro lado, lamentablemente, quien hace perito de parte, ahora el actor o el paciente, no es más allá que puede ser una médica legista, pero es una médica ginecóloga. Y como dijo la doctora Cassini, ni se fijó lo que decía el protocolo quirúrgico, que es fundamental, donde la doctora Cassini realiza una práctica que es nomenclada es decir, que está dentro del PMO del nomenclador nacional, y hay una práctica no nomenclada que se pacta entre las partes, que es la microcirugía. Sin embargo, la perito de parte del actor dice que es una técnica láser, o sea que es una falacia. Otra parte, les comento, porque he leído muchas veces la pericia de parte, dice que se le cobraron honorarios al actor. Para cobrar honorarios, estimados colegas, tiene que haber una factura. Como no hay una factura, la realidad que entendemos que no se le cobró ningún honorario. Ahora, y también dice que la perito de parte del actor dice que esto es un inconveniente estético. Y a la consulta, el actor miente. En el último JAMA, les cuento, que se encontró en los Estados Unidos que el 60 al 80% de los pacientes que van a una consulta mienten. Es decir, que no dicen la verdad cuando los estamos interrogando. 60 al 80%. Fíjense que hay algunos datos muy interesantes de la pericia. La musculación, si toma anabólicos, como dijo la doctora Aimé, es fundamental. Un tratamiento de fertilidad que puede ser simple y sencillo, pero también puede ser hormonal, corticoides, pueden ser de pronto inmunosupresores. Y dice que tuvo que interrumpir el tratamiento para operarse. Esto no es una urgencia. La cirugía la microcirugía de la resección escalonada no es una cirugía de urgencia.
Y por otro lado, en ambos casos les quiero decir a mis colegas que tengan en cuenta que además de saber la ley de consentimiento informado, tienen que saber que la insuficiencia venosa es una enfermedad profesional. O sea, antes del 2014 las varices eran una enfermedad preexistente, lo mismo que las hernias inguinales, las lumbalgias. Pero exposición del 2014, exactamente con ampliación del 24577, nosotros tenemos que las varices son una enfermedad profesional. ¿Cuándo? Cuando son bilaterales, y el actor está más de 3 años en la misma actividad. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes le preguntan a sus pacientes de qué trabaja? ¿Es estibador? ¿Está en una tarea administrativa? ¿Trabaja en la computadora? ¿O realmente es amo de casa? Pero es importante saber de qué trabaja. Ahora bien, fíjense una cosa. En el primer caso, la doctora Cassini realiza la práctica, hace el consentimiento informado, y acá entra un criterio en pericia judicial que se llama de causalidad. Se los voy a explicar. ¿Qué es la causalidad? En primer lugar, lo etiológico. El hecho, el lesivo, el TEP, puede ser causa de las lesiones. Vale decir, el TEP que tuvo, ¿es porque la doctora lo operó o porque el actor mintió y tenía, como dice la doctora Aimé, otras prevalencias como la toma, por ejemplo, de hormonas o anabólicos? Segundo efecto en medicina legal, cuantitativo. Cuantitativo es el hecho lesivo solo. ¿Ha tenido lo suficiente para producir las lesiones o no? El tercero es topográfico. Zona lesionada el lugar donde inició el agente causal. El cuarto, criterio cronológico, vale decir, viene el hecho y después vienen los síntomas. El quinto, la continuidad sintomática, síntomas que aparecen en un tiempo después. ¿Cuándo? ¿Al quinto día, al séptimo día o al mes? Y de exclusión. Otra causa que pudo haber provocado la lesión, vale decir, son los antecedentes previos que el actor por falacia mintió o vio o no se los quiso decir a la doctora. O sea que las concausas son elementos que pueden variar el efecto de una causa. ¿Se entiende? La concausa puede evitar o pueden variar el efecto de una causa. Antes que aparezcan las lesiones, modifico el efecto, agravado o acelerado. Es decir, puede ser o no que haya tenido la trombofilia, o el anabólico o el corticoide que tomaba agravó la enfermedad. No lo sabemos. No hay imprudencia, no hay negligencia, no hay impericia, no cobra laudo, y el actor mediante. Y por otros lados, básicamente el ser perito es un experto en el caso. Con todo respeto, una médica ginecóloga confunde lo que es un láser de lo que es una microcirugía y una resección de colaterales. ¿Qué pasa en el segundo caso? Mi querido amigo y el colega, el doctor Jorge Segura, hace muchos años me dijo, mirá, cuando nosotros hagamos un FOAM es una cirugía. Le digo, pero Jorge, ¿por qué una cirugía? Porque debemos entender que el FOAM es una práctica ambulatoria, pero que tiene riesgos. Tanto es así que nosotros lo hacemos en un ambiente quirúrgico y no lo hacemos en un consultorio. Y entonces coincido con la doctora Aimé que en el segundo caso había comorbilidades que hay que ser estudiadas. Ustedes saben que, digamos, por lo menos yo así lo entiendo, que si estamos hablando de una obesa, diabética e insulino dependiente, son comorbilidades muy importantes. Y le pregunto, ¿pedimos todo el peroperatorio adecuado? ¿Se le pidió acaso? Yo pediría como perito de parte. Usted, doctor, hace una práctica no nomenclada, no facultada y que no está en el PMO. Con lo cual, explíqueme, porque así el juez que no entiende nada, porque el juez no es médico, nombra un perito de parte para él y un perito de cada parte lo pueden hacer, pero lo que menos le va a pedir un juez, y entiendan algo que es muy importante. A Dios gracias, como le pasó a Federico, es decir, tuvo una excelente relación con la paciente y en el entorno familiar. Pero le cuento lo que dice la ley. El médico es culpable hasta no se demuestre lo contrario. Mientras que la Constitución dice que nosotros no somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Qué cosa, ¿no? Como médico sí, y como ser autónomo no. Y por otro lado, para que lo sepan, en lo civil, la de 9.161, es decir, la ley que contempla en lo civil, puede tener el actor
entre 1 año a 15 años, hasta 15 años para demandarnos. En lo penal, entre los 6 meses y los 2 años. Y con el segundo caso, básicamente en el cual yo hubiera tomado como si fuera una práctica, básicamente quirúrgica, haciendo un mayor detenimiento, como dijo la doctora Aimé, en la historia clínica, dado las grandes comorbilidades, y obviamente lo lamentable de su deceso, pero bueno, con el diario del domingo, como dijeron, es mucho más fácil. Como se dice en la pericia judicial, de proveer de conformidad será justicia y espero ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Conver. Ahora, Hernán, si querés presentar a algunos de los panelistas. Sí, gracias Carolina. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la audiencia, sobre todo, por estar con nosotros y a los panelistas de cada una de las sociedades invitadas. Les voy a pedir, por favor, les voy a dar la palabra de a uno y que tengan, en honor al tiempo, porque ya se nos está pasando un poquito, 2 minutos en un comentario o una pregunta, ¿sí? Vamos a comenzar con el doctor Eduardo Altavista, de AFLIPA. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo. Continuamos con el doctor Ochoa José Luis, de ACUFLA. No sé si está también. Está conmuteado, doctor. Espérame, Eduardo, un momentito. José Luis Ochoa. No. Bueno, mientras resolvemos ese problemita, seguimos con el doctor Felibert José, de la Asociación de Flebología y Linfología de Rosario. ¿Estamos? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, doctor. Adelante. Quiero agradecer al Colegio Argentino de Cirugía y Venosa Linfática por la participación de nuestra sociedad. La verdad que los dos casos fueron excelentemente presentados y es muy importante presentar estos casos que son las complicaciones que tenemos a diario en nuestra especialidad. En cuanto al segundo caso, yo le quería preguntar a Federico, en cuanto al que se demoró un poco la angio-TAC, si pudieron, antes de realizar el angio-TAC, hacerle un ecodoppler venoso para ver el origen de su si realmente había trombosis en los miembros inferiores. Gracias, doctor Felipe. Federico. Sí, sí le hice ecodoppler y no había nada de trombosis venosa profunda. Lo hice en el mismo consultorio y ante estas sospechas lo utilizo inmediatamente. No tenía trombosis profunda. Bien, gracias Federico. Gracias doctor Felibert por el comentario y su pregunta. Volvemos al principio. El doctor Eduardo Altavista, si estás con nosotros. Hola, discúlpenme, tengo el chasco red, está inestable mi internet. No, simplemente es felicitar. La verdad que es una reunión excelente porque muy pocas veces se tocan estos temas y bueno, un poco felicitar la valentía incluso de los expositores porque también muchas veces se ocultan cuando las cosas nos van mal y siempre estamos mostrando nuestros éxitos, ¿no? Y nunca se presentan nuestros fracasos. Y a veces uno aprende más con los fracasos que con los éxitos. Yo particularmente me considero ya un cirujano con mucha experiencia y siempre trabajé con la medicina asistencialista. Hoy lamentablemente estamos haciendo una medicina defensiva a raíz de todo esto. Realmente yo hubiese actuado como actuó la doctora Roxana Cassini ante ese caso, el primer caso, sin ningún tipo de... O sea, de la misma manera, honestamente. Tal vez hoy por hoy que estoy un poco más al lado de la escleroterapia, tal vez le hubiese hecho una escleroterapia, pero esto es, realmente como cirujano le he hecho una microcirugía. Y
Y bueno, son cosas que nos pasan, ¿no? Y como están diciendo acá, lo dice Marcelo, tenemos que estar más atentos, apelar un poco al consentimiento informado y hacer un muy buen interrogatorio. Bueno, y después no me queda otra cosa que felicitarlos. No me quiero extender para poder... Gracias, Eduardo, te estamos perdiendo nuevamente. No sé si el doctor José Luis Ochoa está con nosotros ahora. A ver si lo podemos escuchar. No. No lo podemos escuchar, doctor. Si quiere, yo sigo adelante y vaya tratando de arreglar ese problemita, le vuelvo a dar la palabra otra vez. Seguimos con el doctor Marcelo Venecia, de la Sociedad Tucumana de Flebología y Nifología. Marcelo, ¿estás aquí? Sí, ahí te veo. Desmuteate. Hola, buenas noches. Gracias, Marcelo, buenas noches. Gracias, Hernán. Gracias al Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática por la invitación a tan importante evento. No me queda más que felicitarlo a la doctora Caccini, al doctor Matar, y lamento la situación por la que han pasado. Los que hemos tenido alguna demanda por mala praxis, sabemos lo que esto significa, una carga anímica, un desgaste anímico, físico, emocional, tremendo. Y solo, ya lo ha comentado muy bien la doctora Aimé y el doctor Comber, solo quiero decirles que me parece fundamental la realización de una buena historia clínica, el detallar todo lo que uno observa en los pacientes, tanto en la ficha médica como en la evolución, sin utilizar términos como, por ejemplo, sin particularidades, parámetros vitales normales, o sea, términos ambiguos que a la larga, por economizar tiempo en nuestra evolución, que seguramente lo hacemos, los controlamos, pero por evitar escribir, que ese es por ahí el pecado que tenemos los médicos, sobre todo los cirujanos, a la larga en un juicio o en una demanda se vuelven en contra. Entonces, especificar bien, detallar todos los síntomas y signos que presenta el paciente, todos los estudios, todos los consejos que uno le da. En el caso de Federico, si le diste tu teléfono, si hiciste la llamada, qué te contestó, cómo se sentía, todo eso debe quedar registrado. Y una cosa muy importante, y que yo felicito a Roxana, es que haya buscado la ayuda de un perito médico legista, porque eso a nosotros no solo es buscar el abogado que nos defienda, hay que saber buscar bien el abogado. No todos están en condiciones de hacer una defensa en un juicio penal, en una demanda penal. Hay que buscar un perito de parte. ¿Por qué digo esto? A veces pasa que los abogados te llevan a no declarar, te dicen no declares. O pasa lo que en teoría uno dice está todo bien, tengo una buena relación médico-paciente, pero no falta un colega, lamentablemente, que es el que induce a la familia a realizarte la demanda. Por lo tanto, yo creo que es lo que hay que tener en cuenta. En caso de un litigio o en caso de la sospecha, por ejemplo, en caso del fallecimiento de la paciente Federico, uno debe estar muy atento, primero realizar la demanda, poner preaviso en la aseguradora. Segundo, estar muy atento, presentarse uno en el juzgado y digamos, primeriar la situación antes de que te demanden, porque a veces ocurre, me ha pasado, y lo que me pasó a mí fue siendo un segundo ayudante de una cirugía laparoscópica hace 20 años, y terminé en un juicio oral, como cualquier delincuente, dando explicaciones por la mala asesoramiento del perito de parte de la familia de la víctima, y segundo, porque
cuando nos llaman a los 6 años, por empezar uno no se 6 o 7 años que me llamaron a declarar, yo no me acordaba casi del caso, lo recalco, era segundo ayudante, el cirujano no se había preocupado por seguir los pasos que corresponden, inclusive habían solicitado una autopsia a la paciente, él no se había enterado, o si se enteró, no se preocupó en buscar un perito de parte para que esté presente. Es fundamental tener un perito de parte presente, es fundamental defenderse, es fundamental declarar, porque cuando uno dice me abstengo de declarar, yo estoy perdiendo una gran opción de defenderme en ese momento, que quizás uno podría pasar de imputado a un testigo. Segundo, buscar siempre un buen perito de parte y un buen asesoramiento. Porque hay muchos todavía por hablar. Dale. Bueno, es fundamentalmente eso, buena historia clínica, consentimiento informado, en caso de litigio, buscar un perito de parte y obviamente escribir claramente todo la historia clínica y la evolución. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Les voy a pedir, por favor, a los siguientes comentadores que sean breves en honor al tiempo. No sé si el doctor Ochoa tiene su oportunidad. ¿Ahí me escucha? Perfectamente, muy bien. Bien, gracias. Nosotros. Un aporte, sí, por favor. Sí, con respecto al primer caso, yo creo que uno, haciendo todos los pasos como corresponde, como lo hizo la doctora, siempre estamos con la posibilidad de sufrir un tipo de accidente como esto. Y no creo que tengamos que cargar con el temor a hacer la medicina defensiva. Creo que tenemos que estar seguros de lo que hacemos cada uno y saber cómo resolverlo en el caso que haga falta o pedir ayuda para eso. No creo que la doctora se haya equivocado en algo importante y que hizo lo que tenía que hacer. Con respecto a Federico Matar, la verdad es que hay veces que técnicamente uno puede estar de acuerdo o no con la técnica que realiza en un paciente. La experiencia me ha mostrado a lo largo de muchos años que cuando es la safena accesoria anterior, la que uno hace una esclerosis ecoguiada o un FOAM, quizás da un poquito más de problemas que si hubiese hecho simplemente una ligadura. Pero claro, estamos hablando de técnicas totalmente distintas y no estoy ahora para criticar o no qué técnica se usó. Sí, la experiencia me ha mostrado en varias ocasiones, 2 o 3, que cuando he hecho FOAM de la safena accesoria anterior, han habido problemas, no como en este caso que cueste la vida de un paciente, pero bueno, hay que evaluar muy bien qué hacemos cuando tenemos la safena accesoria anterior enferma. Yo personalmente lo hago quirúrgico. Bueno, muchas gracias, doctor Ochoa. Continuamos entonces con el doctor Pablo Monayar, de la Asociación de Córdoba de Flebología y Linfología. Pablo. Hola, buenas noches. Quiero agradecer en nombre mío y de la Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Flebología la invitación. Felicitaciones a los expositores. La verdad que, como muchos han comentado, es difícil comentar o contar los casos en los que nos va mal. Está bueno revisar qué pasó. A ambos los felicito por la revisión que han hecho. Me parece que de esto hay que aprender. Puntualmente me ha tocado participar como perito oficial de la justicia en algunos casos. Por lo tanto, todo lo que han dicho acá es importante, el registro, fundamentalmente el registro de todo lo que se hace. Para ser breve, felicitarlos nuevamente por exponer esto y ojalá podamos seguir avanzando en nuestra propia defensa. Buenas noches, muchas Pablo, gracias por tu aporte. Vamos a continuar con el doctor Luis Alonso, de la Sociedad de Enfermedades Cardiovasculares de Río Cuarto. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros esta noche.
No, gracias a ustedes. Bueno, realmente agradecido a los expositores, agradecidos a los comentadores. Realmente el aprendizaje dejar lugar al resto, al doctor Matar. La profilaxis, ¿con qué droga la hace? ¿Cuándo la empieza? ¿A partir de cuándo la empieza? ¿Y cuántos días la lleva a cabo? Gracias, y gracias a todos de acá desde Río Cuarto. Gracias, Luis, por tu pregunta. Fede. Sí, la profilaxis es enoxaparina, 40 miligramos, una por día, comenzando 12 horas previas a la intervención, y la extensión es más o menos 10 días aproximadamente. Gracias, Fede. Muy bien. Pasamos al doctor Alberto Teme, de la Sociedad de Flebología y Linfología de Catamarca. No sé si... Sí, ahí está, ahí te veo. Hola, Alberto. Hola, buenas noches. Impecable todo. Una sola pregunta al doctor Matar. El examen ecodoppler que le realiza en consultorio, ¿usted pudo ver la vena ilíaca y la cava? Federico. Sí, no pude verla, no lo veo, no la vi. No la veo con el ecodoppler de miembros inferiores, no la veo. Claro, porque sin duda la embolia de algún lado salió, y una embolia tan grande como para matar súbitamente al paciente, si es que realmente tuvo eso, porque no hay autopsia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Seguimos con el doctor Jorge Fernández, de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Jorge. Sí, muchas gracias. Excelente los casos expuestos, los expositores, excelente los comentadores, los según el caso, o sea, puede ir la safenectomía sola, la safenectomía y láser, la esclerosis, o sea, no hay un protocolo y tampoco los podemos comparar las situaciones como sería si lo existiera. Todos los factores hacen muy dificultoso hablar de la responsabilidad que le corresponde al médico actuante. Por eso hay que tomar todos los recaudos, obviamente quedó bien clarito eso. Enfaticemos que debe adecuarse la tarea al marco del conocimiento, de la ética y, por supuesto, a la normativa del Código Civil. ¿Qué requisitos tiene el Código Civil? Bueno, medio el doctor Colbert ya los dijo, pero se los remarco: imputabilidad, antijuridicidad, determinar si es una casualidad o una causalidad, que también lo manifestaron, y por supuesto ver el daño. Todo eso muy rápidamente para simplificar dentro de la parte legal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por su aporte. Vamos a seguir con el doctor Aldo Zamboni, de la Sociedad de Flebología y Linfología de la Patagonia. No sé si estás, Aldo. Si no, continuamos con Pablo Mañanes, de la Sociedad de Flebología y Linfología del Nordeste. Hola, Pablo. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Quiero agradecer en principio la invitación en nombre de la Sociedad de Flebología del Nordeste. Felicitar en particular a los dos presentadores de los casos y también en particular a los comentadores que prácticamente respondieron las preguntas que yo tenía en un principio. Y quiero decir que los dos casos que se presentaron prácticamente es lo que hago yo todos los días hace varios años, y me sirve todo esto como como un sacudón para evitar relajarme, porque uno ya hace tanto esto que se relaja, y me sirve para estar un poquito más atento, prestar más atención a los detalles, a las historias clínicas, y bueno, estar un poquito más atento, como dije antes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por el aporte.
Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Nicolás Patrici, de la Sociedad de Flebología y Linfología de La Plata. Nicolás, buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco, por supuesto, al Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática la invitación que hizo a nuestra Sociedad de Flebología de La Plata. Felicito, por supuesto, como siempre, a los expositores, la sinceridad, el detallado de los casos, lo completo que han relatado. Quería hacerle una pregunta a la doctora Aimé, dado lo que refiere a lo que es del dímero D, que no es una práctica que nosotros normalmente estemos habituados a pedir en condiciones de normalidad. Si tiene dentro de su experiencia registros de elevaciones, ya sea cuantitativas, del dímero en casos de resecciones escalonadas, ya que es un procedimiento quirúrgico. Si ustedes tienen algún registro de estas elevaciones en un caso que no tenga TEP o TBP. Gracias, Nicolás. Marcela. Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Marcela. Bien. Como dije antes, el dímero D nos indica si hay trombina, o sea que hubo trombina. Cuando tenemos un acto quirúrgico, resección escalonada o la práctica quirúrgica que hagamos, se va a elevar obviamente el dímero D, pero va a ser neutralizado inmediatamente. Por eso, cuando pedimos el dímero, si nos dan negativo, o sea, por debajo del valor de corte, podemos estar tranquilos. Porque obviamente las cirugías es el primer, digamos, procedimiento protrombótico. Comparándolo, como una charla que di, no sé si Hernán se acuerda, en Río, comparándolo con la radiofrecuencia, con FOAM, ¿no es cierto? La cirugía es la más protrombótica. Entonces, si nosotros pedimos un dímero D, puede llegar a estar elevado, pero no excesivamente elevado. Es decir, está del valor de corte ahí. O sea, no nos va a dar positivo, va a darnos prácticamente negativo, con lo cual estamos tranquilos de que nuestro sistema fibrinolítico actuó bien. Si da positivo, tenemos que averiguar, ¿no es cierto?, si realmente hay una trombosis o hay otro factor, como dijo la doctora Cassini muy bien, de todas las otras patologías. Entonces, si respondí su pregunta, doctor. Perfectamente, doctora, le agradezco. Y bueno, Pero, y detalles, sí. Hernán, discúlpame, les agrego una sola cosita, nada más que me parece importante, que con los casos que han presentado los doctores perfectamente bien, ¿no es cierto?, esto fue en otra época, y recordar que estamos en época de pandemia. Y desgraciadamente el bicho que nos acosa, el SARS-CoV-2, el mecanismo de acción produce una inmunotrombosis. Así que si alguien quiere hacer cirugías en esta época, con más razón, sumo cuidado, una buena historia clínica, tomar todos los recaudos, todo lo que sea indispensable, consentimiento informado, como dijo Lucas Comber, estos casos para la evolución del paciente. Simplemente eso, no tener miedo, pero tomar las precauciones correspondientes. Gracias, Marcela, por el aporte. Y vamos a los últimos invitados de la Sociedad de Flebología y Linfología de Salta, el doctor Eduardo Haluch. Muchas gracias. Nos llama la atención cuando vemos una demanda, como en el primer caso, donde se refieren para la demanda protocolos sumamente vidriosos, que nos están llamando la atención a los especialistas y a todas las sociedades que manejamos la especialidad, a que nosotros tenemos que reunirnos con médicos legistas, médicos hematólogos y médicos de las distintas especialidades y establecer nuestros propios protocolos desde una simple escleroterapia hasta los procedimientos en consultorio y los procedimientos en quirófano. Hubiera sido de mucha utilidad ante esos protocolos vidriosos que se exponen en algunos casos en la parte legal, tener nosotros nuestros propios protocolos y ya establecidos, aunque es difícil con la evolutividad de los nuevos tratamientos que ocurren, pero me parece que es un trabajo que debemos cumplir. Muchas gracias y felicitaciones a los que presentaron. Muy bueno. Muchas gracias, Eduardo. Y ya para cerrar, le voy a dar la palabra al doctor Luis
Parrota y luego al doctor José Ovelar. Gracias a todas las sociedades y a todos sus representantes por habernos acompañado. Gracias, Hernán. A la doctora Dota o a la doctora Roxana Calcina o Daniela Calcina, si hay alguna pregunta del chat. ¿Hay alguna pregunta de los participantes? Pregunta, solamente surgió una del doctor Roberto Canalicchio, que dice, ¿por qué pide fibrinógeno como prequirúrgico? Respondiendo a esa pregunta, lo que hay que saber, como dije siempre, una excelente historia clínica. Las complicaciones en este caso son trombóticas, pero podemos tener complicaciones hemorrágicas. Si tenemos antecedentes familiares o el mismo paciente refiere algo que no nos cierra, pedimos un fibrinógeno. Si el fibrinógeno, o sea, no es de rutina, eso aclarémoslo, es de acuerdo a la historia, pero si hay algo en el fibrinógeno, un aumento del fibrinógeno, una disminución del fibrinógeno, lo mandamos al hematólogo, ¿no es cierto?, antes de operar. Puede tener una disfibrinogenemia, ¿no es cierto?, puede tener alguna otra alteración. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Tiene alguna otra pregunta? Y acá surgió otra pregunta del doctor Ricardo Páez, que dice, en caso de operar una paciente post-COVID, es decir, recuperada, que fue oligosintomática, para hacer una micro, ¿cuáles serían los recaudos a tomar? Es joven y delgada y es para una microcirugía. ¿Para mí la pregunta o para el doctor Conver? ¿O para ambos? Supongo que para ambos, no refiere hacia quién va dirigida. Bien. Bueno, la inmunidad con el SARS-CoV-2 no sabemos cuánto tiempo la tenemos. La paciente ha tenido pocos síntomas, según dicen, ¿no es cierto? Pasó su periodo y imagino que no la va a operar inmediatamente. Pero como reitero, no tenemos seguridad en la inmunidad. Por supuesto, tomar las precauciones de pedirle nuevamente una PCR prequirúrgica, hacer un excelente prequirúrgico en análisis, a ver cómo están todos sus factores de riesgo. Y si no tiene ningún otro factor de riesgo, yo haría, sí, en esa paciente, aunque sea joven, una profilaxis, porque tiene un antecedente que en este momento la enfermedad de COV-2 es protrombótica. Al no saber cuánta inmunidad tiene, bueno, creo que ahí amerita una profilaxis. Desde el punto de vista legal, si les interesa, agregando lo que dice Marcela, mis recomendaciones son las siguientes. La Asociación Argentina de Cirugía lo tramitó a las distintas sociedades, entre ellas la Asociación Argentina de Cirugía Cardiovascular. Pacientes de cirugía electiva, mientras que estemos en pandemia, a todos PCR. No entra nadie a quirófano sin una PCR. La PCR puede ser positiva, negativa o puede ser ni. Si la PCR da positiva, infectología. Si da negativa, avanzamos. ¿Qué pasa cuando da ni? Dice la Asociación Argentina de Cirugía, lean el protocolo, TAC helicoidal. Si la TAC helicoidal da infiltrados bilaterales o algodonosos o vidriosos, también infectología. Y a posteriori del alta, si fue o tuvo la enfermedad, se vuelve a hisopar el paciente. Es decir, como dijeron recién, estamos en pandemia, queridos colegas, tengan mucho cuidado desde el FOAM que realicen o la cirugía, porque para esto hay protocolo. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Así vamos terminando. Bueno, muchas gracias. Bueno, dos anuncios y algunas gracias por dar. Los dos anuncios. Primero que nada, por iniciativa de la Sociedad Argentina de Flebología, o sea, la Sociedad SAFIR, que es nuestra sociedad madre, la más antigua, hay una página que se llama FleboWeb. Nosotros publicamos allí este evento. Está ideada para que todas las sociedades, y que aprovecho que estamos todos hoy, podamos inscribir allí nuestras actividades científicas. Así no nos superponemos, no superponemos temarios, no superponemos reuniones. El segundo anuncio que quiero darles, esta es una iniciativa de Marcelo Morales, la Sociedad Cordobesa de Flebología.
ya que estamos todos, bueno, en realidad falta Alexis Espósito, que por una razón personal se tuvo que retirar, más vale laboral, de la bonaerense, pero si hay algún miembro de esta sociedad quiero que escuchen esto también. Por iniciativa, les vuelvo a repetir, del doctor Marcelo Morales de Córdoba, de la Asociación Cordobesa de Flebología, y apoyado totalmente por el colegio, queremos invitar a todas las sociedades a juntarnos a hacer una reunión de 3 personas por cada sociedad para poder justamente aunar criterios, ver, planificar eventos para el año próximo, ver cómo podemos crecer entre todos. Y aprovecho para recordarles que el colegio tiene las puertas abiertas para todas las sociedades. Quisimos ser lo más federalista posible, por eso esta reunión hoy se hizo con todas las sociedades, gracias a Dios pudimos estar todos, y la verdad que a mí me enorgullece. Bueno, ahora las gracias, principalmente gracias a todas las sociedades justamente por haberse brindado tan amablemente a venir a esta reunión y a estar con nosotros hoy. Y cuenten con el apoyo de nosotros para lo que quieran realizar. Las segundas gracias es para el Laboratorio Craveri. Todos sabemos que para hacer estas cosas generalmente necesitamos apoyo de algún laboratorio, así que el Laboratorio Craveri, con su extensa línea de productos para la cirugía vascular y la flebología, muchísimas gracias, especialmente a José Luis Raco y a toda su banda, vamos a ponerle, que son todos muy amables. Muchísimas gracias. Y ahora los dejo con el presidente electo del colegio, el doctor José Ovelar, como para que gracias. Muchas gracias a todos. Desmuteate, José. Estás muteado, José. Estás muteado, José, desmuteate que no se escucha. Estaba muy atento escuchando. Rebobinar y empezar de nuevo. Me gusta más escuchar que hablar y fue una noche de lujo, de gala. Quería decirle que esta noche nosotros demostramos algo muy importante. Demostramos lo que se dice que muchas veces no se tiene en cuenta, que el conocimiento se construye. El conocimiento se construye y se construye con la colaboración de todos. Y justamente fue esto lo que pasó esta noche. Hemos construido un conocimiento a partir de las necesidades y posibilidades, que no todos tenemos las mismas necesidades y posibilidades, pero aquí se homogeneizó los conceptos para lograr realmente un aprendizaje. Realmente me voy muy contento, lleno de conocimiento y con ganas de seguir aprendiendo en estas reuniones colaborativas, en el llano, en la horizontalidad y con la colaboración de todos. Ya dejamos de hacer yo para hacer nosotros. Por eso, a todos, infinitas gracias. Vamos a dejar cerrado esta reunión, y esto es como en el noviazgo, hay que irse con las ganas para poder volver. Así que podemos repetir estas reuniones, después nos organizaremos en un futuro. Así que buenas noches y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, saludos a todos, un gusto. Buenas noches. Y ojalá, como dijo José, que se repita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marcela. Gracias, Alejandro. Buenas noches para todos. Gracias, Luisito. Gracias, Federico. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, por estar acá. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Un fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Que la pasemos realmente muy bien. Chao.